Vaya, entonces allí ya dijimos, esos dos triángulos rojos son congruentes. Aquí lo expresamos, ¿ve? El triángulo AEC es congruente, este es el signo de congruencia, es congruente al triángulo BFC y se los he marcado en rojo. Ahí todo bien. Vale. Es congruente por este criterio. Entonces ahí justificamos, es congruente por el criterio lado, ángulo, lado. Exacto, justificando la razón por la cual decimos que esos son congruentes. Y ya verificamos que sí tienen dos lados iguales y también verificamos que que el ángulo entre esos dos lados iguales, también esos ángulos son iguales. Ahora, como decimos que esos dos triángulos son congruentes, pues no le queda más que sus ángulos interiores también tienen que ser iguales los tres. Por ejemplo, lo vamos a dibujar aquí. Este ángulo que vamos a dibujar en morado tiene que ser igual a este ángulo de acá, porque son congruentes. Este teta que teníamos en rojo es igual a este teta azul. Este morado tiene que ser igual a este. Y este que mide 100 grados tiene que ser igual a este de acá, a todo este de acá. Como este ángulo ya habíamos dicho que mide 60 porque es un ángulo interno del triángulo equilátero. Este ángulo de acá, que está comprendido entre los segmentos amarillos, mide 60, solo ese, porque este triángulo amarillo que les acabo de dibujar es equilátero, es el triángulo EFC. Aquí nos decía, EFC es equilátero. Así que este pedazo mide 60. X más 60 tiene que ser igual que este ángulo de acá. Es lo que planteamos. X más 60 tiene que ser igual a 100 porque los triángulos son congruentes. Sacan. Exacto. X más 60 es igual a 100. Pasamos a restar. Nos queda que X es igual a 100 menos 60. Y 100 menos 60 es 40. X es igual a 40. Porque estos triángulos son congruentes. Entonces este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. En estos ejercicios van a tener que dejar bastante justificación, ¿verdad? Explicar por qué hacen esto. No vayan a solo ponerlo y no explicar porque entonces va a ser difícil poder calificárselo, ¿sí? Necesito las explicaciones. ¿Hola? Sí, lo pueden hacer escaneado. Sí, ya pueden hacer varias veces el dibujo, ¿verdad? Así era, así quedó y justificar, ¿verdad? Este ángulo es igual a este, por esto y esto, esos triángulos son congruentes por este criterio, por tanto, el ángulo F tiene que ser igual al ángulo E, y el ángulo F es X más 60, y el ángulo E es 100, y estos tienen que ser iguales porque los triángulos son congruentes, y a partir de esa ecuación obtenemos el valor de X. Pues algo así van a plantear en su tarea, ¿verdad? Y eh, me imagino yo que ahorita terminan la tarea que están haciendo y van a empezar a trabajar en esta, si no es que ya empezaron, ¿verdad? Va.
está, está bien, no hay problema. Entonces, una vez empiecen a trabajar, los ejercicios que estuvimos trabajando la vez pasada, este ejercicio también les va a ayudar. Igual la otra tutoría de la otra semana y la tutoría del sábado también les va a ayudar, ¿verdad? Para poder solventar cualquier duda para que puedan resolver los ejercicios de su tarea. El sábado es presencial, ¿verdad? Tenemos de 10 a 12 geometría. Ujú. Mm, vaya pues, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Dígame, ajá, dígame. Ajá, no. Ajá. Eh, no, ese 100 nos lo dio el ejercicio, ese 100 estaba en el ejercicio. Ajá, sí lo daba. No, esa no, eso nosotros lo determinamos porque observamos que tenían esos triángulos, el triángulo AEC y el triángulo BFC tenían dos lados iguales, dijimos uno morado y uno anaranjado, y este también tenía uno morado y tenía otro anaranjado. Entonces, como vimos eso, pues ahí dijimos, nos vamos a ir por el criterio lado, ángulo, lado, porque tiene dos lados iguales, pero teníamos que también corroborar que el ángulo que está entre ellos era igual. Entonces, por eso hicimos este análisis de los ángulos. Pero la decisión de irnos por este criterio fue a partir de la observación que tenía dos ángulos, tenían dos lados iguales, ¿verdad? Tenían este lado morado, que era igual que este, y este anaranjado, que es igual que este. Entonces, por eso decidimos usar este criterio. Ujú. Entonces, ustedes van a determinar observando qué criterio les conviene más utilizar. ¿Otra pregunta? Vaya, excelente. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Seguimos el sábado con más ejercicios en la tutoría, y la otra semana también vamos a resolver más ejercicios. Imagino que ya para la otra semana van a tener más dudas sobre sus tareas, entonces ahí apúntenlas y igual pueden escribirme, ¿verdad? Sí, mañana nos conectamos también.